por la señal de la data. Este fin de semana el Ecuador vivió el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, donde obligatoriamente tenían que estar todos los postulantes a presidente de la República. Ha dejado opiniones diversas. Algunos piensan que ningún candidato ha estado a la altura de poder conseguir el ansiado sillón presidencial. Otros, en cambio, han tenido sus favoritos después de este debate presidencial, y hay quienes opinan pues que se debe establecer la democracia a través de estos espacios donde se puede dar a conocer las propuestas y, por supuesto, también el sentido que tienen los votantes, perdón, los candidatos para enfrentar al país. El Ecuador está sumido en una crisis total. El Ecuador está sumido en una crisis sanitaria, en una crisis económica, en una crisis de institucionalidad. Las instituciones, incluso la Asamblea, también presenta un problema bastante grave que se deriva en la no credibilidad de los ciudadanos, con un montón de juicios políticos e investigaciones en algunos asambleístas, el llamado reparto de instituciones públicas para que puedan ser manejadas, y en el peor de los casos, los actos de corrupción, donde algunos asambleístas, que incluso algunos están tras las rejas y otros prófugos de la justicia, han tenido o han estado embarrados en actos de corrupción. Es sin número un montón de situaciones que podemos estar hablando y que nos lleva a una reflexión, que no debemos regalar nuestro voto, que no nos dejemos llevar simplemente por el populismo o porque cada vez que pasan por nuestro sector, por nuestro barrio, por nuestra ciudadela, por nuestro lugar de trabajo, va el candidato entregando camisetas, entregando chocolates, entregando flores. Es quizá el más idóneo para que llegue a cualquier espacio de poder. Es necesario, amigos que ven la data, que siguen la data, es necesario que empecemos a cambiar desde nosotros nuestra perspectiva y nuestra manera de ver a quienes van a tomar las riendas del país. ¿Cómo? ¿De qué manera? Estudiando las propuestas, leyendo algo muy poco y sobre todo en estos espacios donde hay debate o en estos espacios como el programa Al Hilo, donde invitamos candidatos, funcionarios, exfuncionarios a analizar el tema de la coyuntura política. Usted escuche y se dé cuenta quién esté preparado y quién no está preparado para entregarle su voto. Cuando uno da el voto es confianza. Imagínense que usted en su casa no deja entrar a cualquiera. Debe tener la suficiente confianza para poder ingresar desde la puerta de su casa para adentro, porque va a formar o va a estar, así sea 5 o 10 minutos, va a estar con su familia, ¿verdad que sí? Entonces, usted, ¿a quién le va a dar su voto? ¿A quién le va a dar la confianza para que en los próximos 4 años maneje las riendas del país o cree leyes o legisle y fiscalice los recursos de los ecuatorianos? Es muy importante prestarle mucha atención. Y muy aparte de si estuvo bien o mal organizado el debate, en lo personal creo que estos espacios de debate deben darse continuamente, y bien, aplaudo por aquello, aunque la organización fue algo apurado. Y que decía mi abuelita, el apuro trae cansancio y consecuencias. Pero bueno, ahí se lo dejamos a todos ustedes. Quiero darle la bienvenida cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos a nuestra invitada. Ella es Vilma Andrade, es candidata a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática con una amplia trayectoria en el quehacer político. Fue vicealcaldesa, fue concejal, llegó al Congreso Nacional y ha sido una de las lideresas de la Izquierda Democrática. Tanto así que logró reinscribir su partido y hoy en día la Izquierda Democrática tomó vida jurídica y está participando nuevamente durante ya algún tiempo en las contiendas electorales. Bienvenida al Hilo a través de la data. Muy buenos días. Muy buenos días, apreciado Rommel. Un saludo afectuoso pues a toda la audiencia de la data y gracias por esta entrevista que me permite justamente conectarme con la amplia audiencia en este momento.
Hace un momento estaba yo haciendo un comentario sobre el debate. Me gustaría conocer a usted como ciudadana, más que como integrante de la izquierda democrática, más que como política, como ciudadana, ¿cuál es la conclusión que deja el debate del fin de semana? Bueno, primero que estamos, como usted señala muy bien en su análisis, viviendo momentos críticos, con una profunda crisis económica, una crisis de moral y de ética, a eso sumada la crisis sanitaria. Hay una desazón en las familias ecuatorianas, no tienen las facilidades para llevar el pan a su familia, las madres, los padres de familia que han perdido su trabajo, su negocio, están en una problemática enorme. Igualmente los jóvenes no ven expectativas ni futuro en su propio país. Esto lleva a que efectivamente todo el enfoque debe estar ligado a la seriedad, a entregar propuestas fuera de la demagogia y el populismo y a presentar realmente propuestas realizables, ejecutables y que puedan llevarnos a salir de esta crisis, que sin duda se lo puede hacer en forma conjunta, trabajando desde todas las instituciones. Y lo que hemos visto en estos debates es la falta de responsabilidad de las organizaciones políticas de poner como sus representantes a personas que conozcan a profundidad la problemática social, económica y política que vive el Ecuador. Hemos visto esta ausencia de varios actores, una debilidad clara de no entender inclusive la jerarquía de la ley. Hablan de reglamentos para la Constitución, no saben el enfoque de derechos, no defienden realmente el avance de derechos de las mujeres, no conocen la problemática de la violencia de género, no conocen qué es o cuáles son las propuestas que puede llevarse adelante. Ese es el panorama y en algunos casos inclusive hasta risibles sus actuaciones. Sin embargo, creo que el obligarle a que los candidatos se sienten y presenten sus propuestas sirve, vale la pena para dimensionar también esas propuestas populistas, mentirosas, esas populistas que se les puede ir, yo creo que desnudando para que no le mientan al Ecuador. O sea, hemos podido ver el mismo tipo de actuación del correísmo cuando dijo que voten por Lenín Moreno, llenando formularios y millones de gente, recordemos, en las plazas firmaron millones de gente formularios para las viviendas, 0 viviendas. Y ahora les tienen llenando, y hemos visto, llenando formularios para entregar los $1,000. Eso es una vergüenza. Y creo que también ha servido el debate para dimensionar a personas serias, a estadistas, a quienes tienen una posición relevante con conocimiento y capacidad, liderazgo, como es Javier Herbas. Sin duda, él ha logrado realmente concitar esa atención y generar expectativas como una alternativa válida para el Ecuador. Nosotros vemos que efectivamente Javier Herbas se va constituyendo en un líder que va calando en los ecuatorianos. Pero las encuestas no lo favorecen mucho a Javier Herbas. Bueno, recordemos que inclusive antes de los debates ya Javier Herbas estaba cuarto. Sin duda va a estar, tenemos expectativas porque hay el 40% de gente que no ha decidido el voto, a pesar de que ya habían los 3 candidatos supuestamente opcionados, la gente decía no queremos eso. Y creo que lo que buscaban es la alternativa. Lo hemos podido sentir en los recorridos, en las plazas, en las calles, la gente comienza a emocionarse, a pensar en una propuesta seria y a apoyar a Javier Herbas. Eso nos da expectativas realmente muy interesantes, muy importantes, porque tiene un plan de gobierno y eso es decidor. Tiene un plan de gobierno totalmente estructurado en todos los ejes y ha podido presentar, conectar con los jóvenes, conectar con su electorado, pero además presentar las propuestas y eso le va convirtiendo en una alternativa para el Ecuador. ¿Javier Herbas, a su criterio, pasa a la segunda vuelta? Yo creo que pasamos a la segunda vuelta. Sí su crecimiento, sí su fortaleza, el ir conectando realmente con ese electorado masivo. Recordemos, el 65% del electorado es de 16 a 29 años.
Y ese es justamente el que usted puede ver en todas las redes sociales, el que se ha conectado con la propuesta de Javier, una propuesta seria, porque no es que a los jóvenes no les interesa la política, a los jóvenes no les interesa y rechazan, es el sistema político anquilosado, el sistema político que no permite una innovación, el sistema político que miente y que trastoca los derechos. Ven en Javier justamente esa seriedad de responder todas las preguntas, de acercarse a la gente, de actuar inclusive en esta campaña de forma tan responsable como una campaña casi 100% digital, y eso le ha permitido realmente ir creciendo y sin duda estará Javier Hervas en la segunda vuelta. Yo siento ese crecimiento y esa fortaleza. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, hay muchos cuestionamientos. Yo hacía un análisis antes de empezar la entrevista y decía que, pues lamentablemente, y digo lamentablemente porque es realmente lamentable, existen muchos asambleístas que han sido cuestionados por actos de corrupción. Usted tiene amplia trayectoria y conocimiento del movimiento, del eje y maneje de la política en nuestro país. Para evitar este tipo de cuestiones, de entreguismos, de actos de corrupción dentro de la Asamblea, que no deberían haber, porque al fin y al cabo un asambleísta va a legislar, va a fiscalizar, va a crear leyes por el bien del país, etcétera, etcétera, y llegar hasta un punto de corrupción dentro de una entidad que no maneja directamente de entidades públicas, administraciones, ni nada por el estilo. Ver eso simplemente deja ver la podredumbre del sistema político del país. Le pregunto a usted, conocedora del teje y maneje de la política del Ecuador, ¿qué hay que hacer para acabar con esto? Urgente. Bueno, de varios temas, porque la corrupción es multidimensional y pasa realmente por varias acciones. Una importante que tiene que ser la transparencia en los acuerdos que deben realizarse, de hecho, con el colegislador y además con el presidente de la República, que es el único que a través de la Constitución le da la potestad para la política económica y por lo tanto requiere de una asamblea para el apoyo, tiene que ser transparente. No puede ser esas llamaditas ni mensajes de texto con los ministros de turno. Eso tiene que estar con una veeduría ciudadana, demostrar las prioridades. Yo he sido asambleísta y le puedo decir, con todo el rigor y la seriedad, jamás he tenido una llamada por teléfono ni mensajitos para recomendar una carpeta, jamás he tenido que reunirme para decir cuál va a ser mi votación. Somos un partido serio y pasa también por decirle qué es el electorado. Es la organización política que presenta personas con conocimiento de la realidad profunda del Ecuador y así puede proponer cambios con un compromiso y una visión social con la gente que vemos con tantas brechas y con tantas desigualdades. Tengo un conocimiento y tengo la experiencia, pero también puedo señalar claramente que, mire, de las listas de asambleístas, toditito, un sola lista, un solo color, 100 asambleístas de la asamblea pasada, toditito, una sola lista, 74 asambleístas que podrían hacer y deshacer porque es mayoría absoluta en la asamblea. Si no hubiera sido que en su confrontación intestina se dividieron en correístas y morenistas que muy pronto, en cuántas veces se han unido cuando les han convenido, la asamblea no hubiera tenido casi que decir y nuestra actuación hubiera quedado casi nulitada. Y fíjense, el 90% de los asambleístas investigados son de ese toditito. Entonces hay que mirar la trayectoria, hay que mirar la idoneidad, hay que mirar las propuestas. Yo le debo decir, he cumplido absolutamente todas mis propuestas legislativas en lucha contra la corrupción, la eliminación de la Supercon. Chao Supercon. Eliminamos el instrumento que utilizó el correísmo para denostar a los medios de comunicación, pero sobre todo para perseguir al periodismo de comunicación. Muerte civil a los corruptos. Que no puedan volver a ser funcionarios
los sentenciados en actos de corrupción. Eso se elevó inclusive a consulta popular. Y la última, que acaba de aprobarse apenas hace pocos meses, la protección total al denunciante, porque hay cientos de corruptos, pero hay miles de testigos que no se atreven a denunciar. Hoy lo pueden hacer. No se conocerá su identidad, porque eso es lo más importante. Se le dará un código para que pueda denunciar y además el 20% de recompensa de lo recuperado. Eso califica mi trabajo en lucha contra la corrupción, pero también he trabajado por los derechos de las mujeres. Ahora mismo, el 15% de las mujeres presiden las listas gracias a esa lucha. Y en el 2025 será equidad, habrá igualdad. Hombre-mujer en el binomio, mujer-hombre en el binomio presidencial. Eso es un avance de derechos y he luchado, lógicamente, también por la despenalización del aborto en casos de violación, porque no se le puede... ¿Está a favor? ¿Usted va a presentar algo en la Asamblea respecto a esto? Mi querido y mi apreciado periodista, yo presenté la propuesta de despenalización del aborto en casos de violación y les entregué datos porque no se creía que haya mujeres judicializadas y que no haya mujeres perseguidas y encarceladas por el hecho de haber decidido evitar el embarazo del fruto más execrable que es la violación. 2.170 niñas fueron... Le interrumpo aquí porque este es un tema que siempre lo he considerado bastante polémico, porque es cierto, lo que usted dice tiene toda la razón. Hay mujeres que han tenido problemas y que problema de aquello, violación, etcétera, etcétera, han quedado embarazadas y tratar y cargar con un embarazo que es no deseado y de la peor manera es, yo creo que es algo terrible. Una tortura. Terrible por decirle así, una tortura. Terrible por decirlo muy poco. Pero ¿usted cree que el sistema de Ecuador está listo para aquello? Y le digo por qué. Porque no solamente esto vendría de la mano de decir, bueno, vamos a despenalizar aquello, sino también el sistema de aquello. Porque usted sabe, nos hemos dado cuenta en este momento, con esta crisis, que utilizaban y sacaban pues carnets de discapacidad. ¿Cómo garantizar que no van a proliferar las clínicas clandestinas y por allí encontrarán cualquier certificado falso, cualquier denuncia falsa para cualquier persona que quiere abortar? Lo hace a través de un documento falso. Esa es mi inquietud frente a eso. Eso ya sucede, ¿no es cierto? Los abortos clandestinos, los abortos que inclusive llevan a la muerte, a la mutilación de las mujeres, al que inclusive no puedan volver a procrear, eso ya existe. Lo que nosotros no es que estamos luchando por el aborto, estamos luchando por la despenalización del aborto. Mire, en el último año, en el que la Asamblea, de manera hipócrita, dio la espalda a una realidad, a un problema de salud pública, 2.176 niñas de 10 a 14 años fueron obligadas a ser madres del fruto más execrable que es la violación. No me diga usted, apreciado Rommel, y quien nos escucha, que esas niñas se embarazan. ¿Usted se puede imaginar que una niña de 10 años se embarace? Una niña es violada. Y a esto es lo que nosotros estamos luchando, para que eso no se produzca, para que esa vida de esa niña, esa vida de adolescente no pueda ser destruida, destrozada, no solamente su cuerpito, sino destrozado su futuro. Su vida. Entonces, su vida está totalmente destrozada. Entonces, estamos de largo para caminar en los avances de derechos sexuales y reproductivos como Argentina, donde el aborto se aprueba ahora de forma abierta. No, nosotros estamos lo que Argentina aprobó en 1976. Recién estaríamos y esperemos que se legisle pensando que somos un Estado laico y no por dogmas y no por cuestiones religiosas. Yo tengo, lógicamente, sentir, pero me lo reservo, pero tengo que legislar como manda la Constitución en un Estado laico. Y en ese sentido le digo, pero hay que avanzar. La violencia de género no solo está en la violación. La violencia de género se está dando 118 femicidios, imagínese usted, apreciado Rommel, en la pandemia. No puede ser que se asesine solo por el hecho de ser mujeres. Las
denuncias han disminuido totalmente, porque ahora la mujer está en muchos casos conviviendo con el agresor y no puede salir y denunciar las agresiones. Ha bajado sustancialmente, pero la agresión se ha mantenido. Hay un dolor, hay que ir por los temas, primero de educación. Los temas preventivos pasan por educación. El tema, lógicamente, de enfocar para que la erradicación de la violencia se dé es tener el presupuesto para que la ley de rectificación de la violencia de género se cumpla y de esa manera existan los centros de acogida y puedan proteger a las mujeres, pero también que las sanciones sean drásticas, que el sistema judicial no dé la espalda a las mujeres, y por eso también he planteado, y fue ley, de que ya exista jueces enfocados, jueces con conocimiento, jueces con experticia en derechos de las mujeres, para que puedan también sentenciar y puedan investigar de manera ágil con la fiscalía y de esa manera sancionar de forma drástica a quienes han violentado a las mujeres. Bueno, y vamos por otro tema porque el tiempo es corto. ¿Qué proponen ustedes básicamente para el tema de salud? Como Izquierda Democrática, el gobierno, el plan de gobierno de la Izquierda Democrática a través de Javier Hervas. Bueno, primero es llegar a un sistema integrado de salud, donde esté la salud pública, esté la salud de la seguridad social, entendiéndose al IES, el ISFA y el SPOL, que tienen una red de salud, y luego los operadores de salud de todo el tema privado. Tiene que estar totalmente articulado. Igualmente, ahí se va el tema preventivo, que pasa por el saneamiento ambiental, por lo básico. Apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tienen agua potable y alcantarillado. Estamos hablando del pleno siglo XXI. Y estamos viendo con preocupación que la salud preventiva no está siendo atendida como una prioridad. El atender como prioridad a través de los dispensarios médicos, a través de del seguro campesino es vital. Recordemos que Izquierda Democrática creó el seguro campesino y se puede atender en general a todos los sectores de una manera óptima. Y lo ha dicho Javier Hervas, llegar al tema de solidaridad, que la compra de las vacunas que tiene que hacer el Estado ecuatoriano, por supuesto, tiene que hacerlo y de manera pragmática, ágil, porque es mejor gastar en prevención con la vacuna que todo lo que está implementándose para sostener la vida de los ecuatorianos en las unidades de cuidados intensivos y unidades totalmente saturadas. Hay que ir a ese cuidado preventivo, pero también con la activación y la actuación de los privados. Y ahí Javier ha puesto un elemento fundamental, que es la solidaridad, que todos aquellos entes privados que traigan por cada 100 vacunas estén dando de solidaridad 10 vacunas para realmente poder hacer uso las personas con menores recursos. Hay una propuesta completa de salud que pasa porque exista la ficha única de salud, que pueda usted atenderse en cualquier rincón del país y en cualquier sistema de salud y usted pueda tener su ficha, que a través de la tecnología se lo puede hacer. Hay un plan completo, no me quiero alargar, pero fundamentalmente es evitar la corrupción también en el sistema de salud. Ya no que cada hospital haga las compras de los medicamentos, se tiene que entregar a través de las cadenas de farmacias y así evitamos la corrupción en la contratación y que se caduquen las medicinas. Hay cómo controlar ese sistema, todo a través de la tecnología y a través de la transparencia. Vilma Andrade ha estado con nosotros, quiero agradecerle por su tiempo. Es un gusto siempre conversar con usted sobre los temas de interés político de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias y solamente permítame, apreciado Rommel y quienes nos escuchan, decirle que el Ecuador tiene esperanzas, tiene optimismo porque la gente ecuatoriana es gente de trabajo, gente honrada, gente emprendedora. Vamos a salir de este momento difícil, pero lo haremos en conjunto. Tenemos el líder clave que nos saque ya del extractivismo y vayamos a un modelo de desarrollo enfocado en la producción, en la agroexportación. Hoy mismo el país va a recibir más recursos por la venta del banano y otros productos agrícolas que por el petróleo. Por eso Javier Hervas es la opción para el Ecuador. Para eso se requiere
pues el apoyo en las listas 12 y lógicamente a Javier Herbas como el líder que sin duda representa los anhelos y la esperanza de los ecuatorianos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y por la entrevista. Ha sido Vilma Andrade aquí en el programa Al Hilo por la señal de la data. Le dejamos un abrazo y por supuesto que tenga muchos éxitos. Son exactamente las 9 horas con 59, ya son las 10 de la mañana, para que vea usted que estamos en vivo. Nos estamos despidiendo e invitándolos a todos ustedes para que se conecten mañana a partir de las 9 en punto con mucha información e invitados donde aquí Al Hilo tratamos de hablar, de descubrir la verdad con nuestros invitados. Que la pasen muy bien. Ya viene Jorge Heredia con su programa Enfoque y con 2 grandes invitados. Que tengan un bonito día. Soy Rommel Ramos. Un abrazo.